¿Cómo me gustaría ser el Power Ranger violeta? Nunca vi uno de ese color. Después no querés que te haga bullying. ¿Qué tiene de malo ser el Power Ranger violeta? No, nada, qué bestia prehistórica te daría el poder. Yo sé que el rojo ya lo tiene, pero me gustaría ser un tiranosaurio. Lo estás haciendo porque te gusta que me burle de ti, ¿no? No entiendo el chiste, ¿qué es tan gracioso? Pensá un poco en lo que dijiste. ¿Qué hay que pensar? Si fuera un Power Ranger me gustaría ser el violeta, un dinosaurio violeta, un dinosaurio violeta... Ay, entendí lo que pasó. ¿Qué gritas cuando te transformás? Te quiero yo y tú a mí. ¿Qué es una retrospectiva? Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo intento de conseguir suficiente notoriedad para empezar una campaña política y así conseguir esa validez que han sido desde que me convertí en el hijo del medio de mi familia mientras hablo de cosas nostálgicas. También conocido como un video en el canal de Martín el Nerd. Mi nombre es Martín y hoy vamos a explorar la primera película de los Power Rangers y sobre todo el complicado detrás de escenas que tuvo ese rodaje. Dejame adivinar, Alpha 5 era toda una diva y armó tremendo quilombo. No, ni cerca de lo que pasó. Hoy no es mi idea. Una de mis primeras retrospectivas fue acerca de la temporada 1 de Mighty Morphin Power Rangers. Te voy a dejar ese video en la descripción, pero si no lo viste, también te voy a dar una breve descripción de cómo se creó este show. ¡Cállate y púchale play! En 1993, Jain Saban crea junto a Yuki Levy a los Power Rangers, una versión americana del show japonés Super Sentai, del género Tokusatsu. Saban utilizaba tomas del show original creado por Toei Animation, en donde los superhéroes luchaban contra enemigos y las complementaba filmando tomas con actores norteamericanos para crear la trama del show. Con el apoyo de Margaret Loesch, la cadena Fox empezó a transmitir el show y fue todo un éxito en el mundo. Se arreglaron de ver un video de 14 minutos donde el papa frita recién aprendía a editar y todavía no sabía qué hacer con los guiones. No seas malo, bro, deja que la gente vaya a ver ese video, por algo se empieza. Además, todavía no sé editar ni qué hacer con los guiones. El éxito de Mighty Morphin Power Rangers fue tan imparable que llegó al cine 2 años después de su debut, el 30 de junio de 1995, con una película producida por Saban Entertainment y distribuida por 20th Century Fox. La película fue acompañada por 4 videojuegos que eran versiones completamente diferentes entre sí para las consolas Super Nintendo, Sega Genesis, Game Boy y Game Gear respectivamente. Siendo la de Super Nintendo la única que personalmente jugué y acá puede ser la nostalgia hablando, pero la recuerdo como un juegazo. Además de los videojuegos, la película tuvo una adaptación a cómics creada por Marvel que contaba con 2 tapas distintas. En esa época los Power Rangers estaban en su mejor momento y parecía que ningún producto de los Power Rangers podría salir mal, incluso cuando se cometían un montón de errores como pasó con esta película. Pero antes de que te cuente eso, déjame decirte de qué se trata Mighty Morphin Power Rangers, la película. Esta historia empieza con los Power Rangers haciendo las actividades que cualquier botija norteamericano imaginaba a los adolescentes cools haciendo todo el tiempo en 1995. Paracaidismo y andar en patines. Para los que nacieron después de los 2000, si hay alguno de ustedes viendo este video, los 90s eran bastante raros porque no existía el internet, entonces las mejores actividades disponibles las tenías que hacer afuera. La verdad que una reverenda cara. Yo hablo botija. Mirá. Paracaidismo y patinaje en los 90 era como Fortnite y reggaetón ahora. También quiero destacar que hay 6 adolescentes vestidos con los colores de los 6 Power Rangers y nadie se da cuenta que ellos son los Power Rangers. El traje de paracaidismo de Billy es prácticamente igual al del Power Ranger azul. ¿Podés empezar a contar la trama de la película, por favor? Todo iba normal en la ciudad de Angel Grove, California, una ciudad muy parecida a Sydney, Australia, pero donde se habla con acento mexicano. Gracias, chavos. Fue sin querer queriendo. Donde lo más emocionante que se esperaba esta semana era un cometa que seguramente no tenga ningún impacto en el final de esta película. Guiño guiño. Hasta que un grupo de obreros encuentran lo que parece ser un huevo. ¿Qué piensas que sea? No tengo ni idea. Amigo, es un huevo, claramente esto está recién salido de una gallina. Confirmado, es un huevo. No tenemos 2 huevos, tenemos 3. Pero no es un huevo normal, porque los villanos del show, Rita y Lord Zed, llegan para liberar al ser que está atrapado dentro. Ivan Us, un tipo despreciable que dominó la Tierra muchos años atrás, hasta que un grupo de adolescentes liderados por Zordon lo derrotaron y encerraron. Iván quiere volver a conquistar el mundo, obviamente, y para eso necesita desenterrar sus armas de destrucción masiva. Los ectomorficones. Así es, como dijo Grogu, los Sector. Unos robots con formas de bichos. A todo esto los Power Rangers llegan a la obra y se encuentran con Us, que en vez de pelear con ellos, tiene una idea mejor y los distrae con un grupo de secuaces mientras él va a hacer lo que todo villano de los Power Rangers tendría que hacer.
ir al centro de mando y romper todo, lo que causa que los Power Rangers pierdan sus poderes. Los Rangers llegan al centro de mando, que está más roto que un gerente en la fiesta de fin de año, y se encuentran a Zordon fuera de su tubo. Así que nuestros héroes llegaron demasiado tarde, Ivan Ooze ganó y Zordon muere. Fin. No, mentira, ¿qué pensás? ¿Que Game of Thrones esto? No, es una película para niños, obviamente que no terminó. ¡Vos me mentiste! Alpha 5 le dice a los Power Rangers que existe otro poder que pueden obtener y manda a este grupo de adolescentes a una tierra lejana y peligrosa. Segunda peor figura paterna de la historia después de la madre de Pokémon. Mientras tanto, Ivan demuestra que es el más Muy bien. y pone a Rita y Lorset en un globo de nieve tomando control del templo lunar donde viven los malos, donde también se entera que los Power Rangers fueron a buscar los nuevos poderes. Iván decide largar un gargajo para crear unos monstruos pájaros que manda en busca de los adolescentes sin poderes. Esto tiene mucho sentido en Uruguay porque a los escupitajos también les decimos pollos. Y eso tiene sentido porque Porque esta película fue pensada con el lunfardo uruguayo en mente. Uruguay nomás, vamos arriba de la celeste, primer campeón del mundo. Me voy a hacer un mate y le voy a poner el termo en el mismo brazo como Dios manda porque Dios es uruguayo. otra sobredosis de uruguayismo, es la cuarta esta semana, loco. Aguante, no te va a gustar el Peñarol, loco, Alfer uruguayo. Por esto te echaron de Uruguay, le dabas vergüencita. Volvé al video. Perdón, tengo un problema. Los Power Rangers llegan a este lugar, planeta o algo, la verdad que no se explica muy bien qué parte de Australia es, e inmediatamente son alcanzados por los nuevos secuaces de Iván. Los pájaros les dan una paliza a los Power Rangers hasta que llega una mujer misteriosa a salvarlos, mientras demuestra el verdadero poder de la música, porque si pongo esta escena con esta música es una cosa, y si lo hago con esta otra canción es una escena completamente distinta. Resulta que la mujer se llama Dulcea y no solo es amiga de Zordon, sino que es la persona que nuestros héroes estaban buscando. Así que los Power Rangers reciben sus nuevos poderes, trajes ninjas con espíritus de animales. Tommy recibe el espíritu del halcón, Billy el del lobo, Aisha el espíritu del oso, Rocky el espíritu del mono, Kimberly el espíritu de la grulla y Adam el espíritu del sapo. Pero más importante que eso, la veterana le tira onda a Adam. Con estos nuevos trajes de ninja, los Power Rangers van en busca del nuevo y misterioso poder mientras se enfrentan a un esqueleto de dinosaurio. Siempre pensé que eso era una metáfora para el poder de los dinosaurs que habían perdido. No, es porque eran los 90 y los dinosaurios estaban de moda. Mientras tanto, Iván usa el mismo plan que los productores de los Power Rangers: esclavizar a los padres a través de venderle algo a sus hijos. Esta película es más profunda de lo que me imaginaba. Es una autocrítica al consumismo generado por la existencia de uno mismo como un producto. Sí, o es lo primero que se les ocurrió. La cosa es que Iván le regala a los botijas un moco violeta como el que tiraban a lo loco en Nickelodeon, que en realidad sirve para tomar el control de la mente de todos los adultos con hijos en Angel Grove para que desentierren a los Hector. Y una vez que logran desenterrarlos, Iván manda a los adultos de Angel Grove a que salten por un precipicio. Los Power Rangers se encuentran en un templo y son atacados por unos monstruos de piedra, lo que indica que llegaron al lugar correcto, donde consiguen nuevos swords y recuperan sus trajes originales, demostrando que lo de los ninjas era porque esta película trata de meter todo lo que estaba de moda en los 90s, o alguien tiene algún fetiche con eso. Sin duda la opción 2. Así que el misterioso poder, después de todo, eran robots nuevos. Sin perder tiempo, los Power Rangers se enfrentan a los Hectors con sus nuevos swords hechos con un CGI bastante cuestionable. Casi tan cuestionables como Bull y Skull en una fiesta llena de preadolescentes. ¿Todos vamos a pretender que esto es normal o soy yo el único que tiene un problema con esto? Los Power Rangers están a punto de derrotar a los Hectors mientras Iván y los ex de Rita y Lorset comentan la pelea. Y aquí viene esa linda Pink Ranger al rescate. Ay, pues la verdad a mí también me gusta. Somos 3. Ay, me dan ganas de vomitar. Hola, mami. Antes de que los Hectors caigan, Iván se fusiona con ellos y empiezan a dar vuelta a esta pelea, así que los Power Rangers hacen exactamente lo mismo que hizo Iván y fusionan los Swords para crear un nuevo Megazord. O sea que en esta película pasa lo mismo que en todos los episodios de los Power Rangers. No, bro, porque esta vez el Megazord e Iván Hector Ooze llevan la pelea al espacio. Mientras tanto, los botijas de Angel Grove salvan a sus padres de un suicidio en masa, demostrando que no se necesita tener un traje y superpoderes para ser un héroe. Con una hidrolavadora comercial alcanza. Volviendo al espacio, Iván está a punto de superar los poderes del Megazord hasta que Billy, el inteligente del grupo, decide usar el cometa que habían nombrado al principio de la película para darle a Iván una horrorosa y dolorosa muerte. ¿Se acuerdan de Zordon muriéndose? Yo me había olvidado, pero los Power Rangers vuelven al centro de mando después de asesinar a un dictador intergaláctico, pero nuevamente llegan tarde porque esta vez
Zordon está muerto en serio. No entiendo qué pasó. Pero guardá esas lágrimas, campeón, porque los Power Rangers acá usan sus nuevos poderes no solo para revivir a Zordon, sino para ordenar todo el centro de mando que estaba hecho pelota. Yo no estaba llorando, tengo alergia nomás. Y así llega el final de esta película con los Power Rangers diciéndole al botija este que nada es imposible y que algún día puede llegar a ser un Power Ranger. A lo que tengo que decirles que este niño nunca en su vida llegó a ser un Power Ranger. Nueva moraleja. El que no se palma, se deja. Cuando el show Mighty Morphin Power Rangers superó las expectativas de los ejecutivos de Saban Entertainment, estos mismos decidieron llevar la franquicia a un escalón más alto, creando el ambicioso proyecto cinematográfico que serviría de transición hacia la tercera temporada del show. ¿Me contás, por favor? Para esta película, Saban y los productores decidieron no reciclar tomas de Toei Animation, utilizando material completamente original por primera vez, dándole no solo un poco de independencia a la franquicia Power Rangers del producto original japonés Super Sentai, pero también la oportunidad de crear nuevos trajes y robots. Hacer una película era un paso lógico, pero los problemas de producción empezaron mucho antes de que se empiece a escribir el guión. ¿No sabían escribir? No, bro, pero buen intento, loco. Te dije que hoy no es mi día. El show Mighty Morphin Power Rangers no era parte del gremio sindicalista de actores, lo que significaba que se podía producir de manera menos costosa, pero a su vez le daba poca protección a dichos actores. Algunos de los actores llegaron a declarar que les pagaban sueldo mínimo y que podrían hacer más dinero trabajando en un restaurante de comida rápida. Saban no ahorraba solamente reciclando escenas del show original, sino que también ahorraba pagándole poco a los actores. No te hagas de moralista que a mí no me pagas ni sueldo mínimo, explotador. Con el evidente éxito global de la serie y la confirmación de una futura película en el camino, los actores Austin St. Jones, Tootie Tran y Walter Jones, los Power Rangers rojo, amarilla y negro respectivamente, pusieron en duda su continuidad en el show si no se renegociaban sus contratos con una paga acorde. Como pudieron observar, ninguno de estos actores están en la película, ya que Saban renegoció con ellos. ¿Ah, sí? Terminando sus contratos y reemplazándolos al final de la segunda temporada con Steve Cardenas como el Power Ranger rojo Rocky, Karen Ashley como la Power Ranger amarilla Aisha y Johnny John Bosch como el Power Ranger negro Adam. Otra vez gana el capitalismo y pierden los que luchan. De hecho, los últimos episodios donde aparecen los Power Rangers rojo, amarilla y negro originales consistieron de tomas donde solamente estos Power Rangers están usando los trajes o tomas anteriormente filmadas por los actores que habían sido despedidos. Hasta llegar al episodio Transferencia de Poder, donde se introducen a los nuevos Rangers reemplazantes, argumentando que Trini, Zack y Jason dejaban el equipo para participar de una conferencia sobre la paz mundial. Viste que vos no sos el único que escribe la primera idea que se le ocurre en el guión. Con este nuevo grupo de Power Rangers, la película se empezaría a filmar en octubre de 1994 en Australia. Un problema resuelto para Saban, pero la película empezaría preproducción y con esto más problemas, esta vez relacionados con contratos de producción. Primero, la compañía contrataría al escritor Arn Olson para desarrollar un guión que Fox terminaría rechazando por otro creado por John Camps, para nuevamente contratar a Olson y unir ambas historias en lo que resultaría la trama final que todos vimos. Algo similar pasaría en la dirección de la película, donde se reclutó al director Steve Wan, que recientemente había trabajado en la película Guyver Dark Hero, que tenía mucho en común con lo que los productores querían hacer, pero no duró mucho en el trabajo ya que fue reemplazado por Brian Spicer. Si bien Spicer tenía experiencia como director en la TV, este sería su primer film. A todo esto hay que sumarle cambios en disfraces de algunos villanos, los trajes nuevos de los Power Rangers limitando el movimiento de los actores, también pesando 30 libras más de lo normal, y cambios a la personalidad del villano principal. ¿Y por qué hubieron tantos cambios? La verdad que no tengo ni idea. Lo que sí sé es que esta película se demoró porque se volvieron a filmar muchas escenas. Primero por un problema relacionado con los trajes nuevos, que contaban con el visor y la tapa donde está la boca retractable, algo que permitía mostrar la cara de los actores. Lo que al principio se pensó como una buena idea porque se podían ver las expresiones faciales de los Rangers, algo que el director creía que iba a ayudar a la audiencia a conectar con las emociones de los personajes. Pero después de filmar una primera ronda de escenas, Spicer y su equipo se dieron cuenta de lo mal que estos cascos se veían y de lo difícil que volvía la continuidad de las escenas entre actores y dobles de riesgo. Así que volvieron a filmar todo lo que habían hecho, esta vez con los cascos original. El segundo retraso se dio cuando durante la primera ronda de filmación Gabrielle Fitzpatrick, la actriz que hacía de Dulcea, fue diagnosticada con un quiste de ovario y tuvo que abandonar la película. Se contrató a la actriz Mariska Hargitay en lugar de Fitzpatrick y por decisión de Spicer se volvieron a filmar las escenas de Dulcea, esta vez con la nueva actriz. Dejame adivinar, no le gustó el resultado, ¿no?
Bien, Grogu, invocaste una. A Spicer no le gustó cómo habían quedado las escenas de Hargitay. Como la filmación se había retrasado tanto, Fitzpatrick se había recuperado y volvieron a filmar todas las escenas de Dulcea con ella nuevamente en el rol. No de nuevo, decía. Los retrasos de la película también tuvieron un impacto en el show, ya que para que la tercera temporada no se atrasara, también se empezaron a filmar episodios en Australia al mismo tiempo que se filmaba la película. Algo que seguramente no tenía contento a nadie del equipo. Y bueno, se tuvieron que aguantar. No es que Saban deje muchas opciones para negociar, que digamos. Con todo el tiempo y recursos que tomó finalizar este proyecto, estoy seguro que algunos de ustedes estarán pensando que la película fue un fracaso y tanto Saban como Fox perdieron dinero. Absolutamente ninguna persona viendo este video pensó eso. La realidad es que la película fue un éxito comercial, casi recuperando los 15 millones que costó la producción durante su primera semana. La película quedó por debajo de Batman Forever y Pocahontas, sus rivales directos en el cine esa semana, y tanto los ejecutivos de Saban y de Fox consideraron a la película como una oportunidad perdida. Para muchos esto era una señal de que la época dorada de los Power Rangers estaba por culminar. De todas maneras, Power Rangers, la película, recaudó mucho dinero, no solo en el cine ganando más de 66 millones de dólares globalmente, sino en la venta de mercadería relacionada con la película. Desde los ya nombrados videojuegos, figuras de acción nuevas, relanzamiento de figuras anteriores con un cromado y el logo de la película, hasta una promoción con McDonald's donde regalaban figuras de acción de 10 centímetros. En mi opinión, de los mejores juguetes que me tocaron alguna vez en la cajita feliz. Mientras tanto, la película recibió críticas que iban desde las que entendían para qué público estaba hecha, a gente que la veía como una aberración al séptimo arte. Hasta el día de hoy sigue recibiendo críticas, es más, voy a dejar mi propia reseña en esta página. Power Rangers, la película, es una película para niños. Por lo tal, si dejaste de usar los dedos de la mano para contar, tu opinión acerca de esta película tiene la misma importancia que la mía en la sucesión del archiduque de Escocia. Además, esta película salió en el 95, ya no hace falta que hagan más reseñas. Peñarol, Peñarol, besitos. Y confundir a todo el que lea esto porque esta página está en inglés con este botón. Si fuiste un niño de los 90 que veía los Power Rangers de lunes a viernes, en cualquier canal que lo pasaran, muy probablemente te pasó algo similar a lo que me pasó a mí cuando salí del cine después de ver esta película. Tenía más preguntas que respuestas. Como por qué los trajes de los Power Rangers son diferentes en esta película de los de la serie, por qué el interior del centro de mando y Zordon son distintos, o por qué siento cosas que no entiendo por Kimberly. Pero la pregunta más importante de todas es: ¿quién es el cerdo este que está con Lord Zed y Rita? ¿De dónde apareció? Además lo tratan como si hubiese estado ahí toda la vida y tenemos que saber quién es. ¿Dónde está el mono con monóculo? Hace 27 años que quiero saber por qué esta película de los Power Rangers me quiso implantar un efecto Mandela falso con este cerdo inútil. ¿Qué problema tenés con el cerdo? Tiene las mejores líneas de la película. La respuesta a todas estas preguntas es bastante simple. Esta película no es canónica y todo lo que pasa acá no tiene absolutamente nada que ver con la serie. No te entiendo nada. La temporada 3 cuenta un origen diferente a los poderes ninja de los Power Rangers, que en vez de recibirlos de Dulcea los consiguen gracias a Ninjor, un robot ninja. Los 90 eran muy raros. Ahora vamos a hablar en serio, te voy a leer la mente porque estoy seguro que en este momento estás pensando esto. Los Power Rangers que se ven en esta película pertenecen a otro universo en el multiverso infinito de los Power Rangers. Ni la más mínima idea. La verdad que no soy el Doctor Strange para responderte estas cosas. Get on your phones, scour the internet, and Scooby-Doo this. Antes de dejarlos, quería comentar que Austin St. John, el Power Ranger rojo original, volvería a la franquicia de los Power Rangers como el 6º miembro en la temporada Power Rangers Zeo, dando a entender que de alguna manera resolvió sus diferencias con Saban Entertainment, aunque recientes rumores indican que su relación con Jason David Frank, el actor de Tommy, el Power Ranger blanco, hasta el día de la fecha no es la mejor, y lo culpa de haber traicionado al elenco original y convencer a los Power Rangers azul y rosada de renunciar a la protesta de los sueldos. Pero en este canal no nos guiamos por rumores. ¿No lo hacemos? Generalmente no, solo usamos hechos y opiniones. Muchas veces son opiniones y hechos erróneos, pero los usamos igual. ¿Qué youtuber no dio una información falsa alguna vez? Walter Jones, el Power Ranger negro original, también volvería a la franquicia, esta vez como actor de voz para varios monstruos en las temporadas Galaxy y Wild Force. Lamentablemente en el 2001 Thuy Trang falleció en un accidente de tránsito que se llevó no solo a esta joven actriz, sino también una parte de la niñez de muchos de nosotros. Descansa en paz,
Si bien hacer esta película fue más complicada de lo que se pensaba, es recordada con cariño y nostalgia por muchos de nosotros que la vimos más de 1000 veces en el cine, en la tele y en VHS. Al final del día, eso es lo que importa. Mi mente adulta me podrá hacer notar el diálogo cursi o lo mal que se ve el CGI, pero en un mes, cuando esté ocupado con algo distinto y por algún motivo recuerde esta película, en vez de eso, en realidad voy a pensar en el recuerdo que tengo de esta película cuando la vi por primera vez en el cine y salí queriendo ser más Power Ranger que nunca en la vida. Y voy a recordar esos efectos especiales como los tengo en mi memoria, ya que en ese momento, cuando era chico, no había visto nada por el estilo. Cuéntenme en los comentarios qué recuerdo tienen de esta película y cuál era su Power Ranger favorito. El mío era el Power Ranger blanco, Tommy. ¿Vos, Grogu? Creo que este es un buen momento para confesar que soy daltónico. Ah, te entiendo. Bueno, no me vas a poder decir el color, pero decime el nombre del Power Ranger. Gracias por entender. A mí me gustaba Goldar. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Como siempre, los voy a invitar a darle clic al botón de me gusta y a suscribirse al canal por si no lo han hecho. La verdad que me ayudan un montón si lo hacen. Nos estamos viendo en el próximo video. Espero que tengan un muy buen día. Chao, chao. Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien.